El comandante Ethan Cross siempre había poseído lo que sus instructores de la academia llamaban caritativamente conciencia selectiva de protocolos sociales, que era el lenguaje diplomático, completamente ajeno a cualquier cosa que pudiera hacer que lo mataran. Un rasgo de carácter particular le había servido bien durante las negociaciones con las reinas de las colmenas insectoides y cristal-inseres de energía, pero estaba a punto de ser probado de maneras que podrían remodelar la política galáctica o terminar su carrera en moda espectacular. La estación Heaven's Gate zambaba con el caos controlado de 50 especies diferentes conduciendo negocios en el territorio neutral entre tres grandes imperios estelares. Como atestiguan los diplomáticos humanos asignados a monitorear las relaciones entre especies, Isen se había acostumbrado a ver seres cuya biología desafiaba clasificación convencional y cuyas costumbres iban desde meramente peculiares hasta genuinamente peligrosas de presenciar. Estaba revisando acuerdos comerciales entre el consorcio minero Centuran y el colectivo agrícola vegano cuando la atmósfera de la estación cambió con lo repentino de una alarma de descompresión. Las conversaciones se detuvieron a mitad sillable, los pasos se detuvieron, e incluso la iluminación ambiental pareció atenuarse como si la propia estación hubiera respirado y olvidé exhalar. La multitud en el vestíbulo principal comenzó a moverse con la precisión coordinada de un militar formación, creando un amplio pasillo por el centro del espacio. Extraterrestres de docenas de especies, parientes azules altarios, veganos insectoides, incluso los normalmente arrogantes diplomáticos sirios, se presionaron contra paredes y mamparos con expresiones que iban desde la reverencia hasta el terror absoluto. ¿Qué está pasando? Isen le preguntó a la doctora Yolani, la representante comercial de Centuran con la que había estado trabajando. Las características normalmente compuestas de diplomáticos de parentesco azul mostraban algo parecido al pánico. El azote carmesí, susurró, su voz llevaba el tono reservado para los desastres naturales e incurable. Enfermedades. Emperatriz Kitravex del Imperio Andoriano. Entrenamiento xenobiológico de Etan catalogó de inmediato lo que sabía sobre los andorranos, las especies humanoides, la tecnología militar avanzada, el imperio que abarcaba 40 sistemas estelares gobernados por monarquía hereditaria con autoridad absoluta. Lo que sus informes no habían transmitido adecuadamente fue el impacto visceral de encontrarse realmente con su soberano. Ella entró en el vestíbulo como una fuerza de la naturaleza vistiendo insignias imperiales. Kitrave se mantuvo lo suficientemente alto como para mirar a los ojos de Isen a pesar de la capa que fluía, eso pareció desafiar la gravedad. Su cabello plateado caía en cascada en ondas que captaban la luz que no estaba allí. Su piel aguantó la pálida luminiscencia característica de la nobleza andoriana. Pero eran sus ojos los que llamaban la atención, carmesí como sangre fresca y 2 veces más llamativo, escaneando a la multitud reunida con la conciencia depredadora de alguien acostumbrado a ser la persona más peligrosa en cualquier habitación. Su séquito la seguía a una respetuosa distancia, oficiales militares cuyo uniforme decorado sugería que habían conquistado más sistemas estelares que la mayoría de las especies visitado. Asesores cuyas expresiones llevaban la cuidadosa neutralidad de las personas que habían aprendido que decepcionar a sus empresas fue un error que limitó su carrera. Y suficientes guardias armados para expulsar a una pequeña fuerza de invasión. La reacción de la multitud fue inmediato y absoluto. Todos los alienígenas en el vestíbulo se inclinaron profundamente o desviaron la mirada, siguiendo protocolos que aparentemente se remontaban a generaciones atrás. Incluso el sirio normalmente obstinado. Los diplomáticos presionaron sus rostros hacia el revestimiento de la cubierta como si los niños se portaran mal. Isen, que había pasado los últimos 5 años estudiando la diversidad xenobiológica con el entusiasmo de alguien que encontró la belleza en las infinitas variaciones de la vida en toda la galaxia, observada con abierta fascinación, se movió por el espacio con precisión fluida, cada paso deliberado y controlado, su mirada carmesí barriendo a través de los seres reunidos como un escáner, buscando amenazas o signos de falta de respeto. El silencio fue tan completo que Isen pudo escuchar el suave susurro de su capa contra el revestimiento de la cubierta y el sutil zumbido de lo que parecían ser campos de energía integrados en su armadura adornada. Su belleza era innegable. Características clásicas que sugería inteligencia y determinación, un porte que hablaba de absoluta confianza y un aura de poder que la hacía parecer más grande de lo que sugería su dimensión física. Pero fue más que el atractivo físico lo que mantuvo la atención de Isen.
Era la combinación de gracia y autoridad. La forma en que se comportó como alguien que nunca se había encontrado con un problema que no podía resolver mediante la aplicación de voluntad y una potencia de fuego superior, como xenobiólogo, la encontró fascinante. Como hombre humano, la encontró deslumbrante, como alguien con un conocimiento cuestionable de los protocolos diplomáticos. Continuó mirando con la franca apreciación de alguien observando un espécimen particularmente magnífico. Sus ojos se encontraron a través del concourse abarrotado, el efecto fue inmediato y eléctrico. Las conversaciones que ya se habían detenido de alguna manera se volvieron más silenciosas. La multitud parecía contener la respiración colectivamente, esperando la ejecución o la intervención divina. La mirada carmesí de Kitra bloqueado en el suyo con la precisión de un sistema de objetivos. Y por un momento que se extendía como el espacio entre las estrellas. Simplemente se miraron el uno al otro. Isen vio inteligencia ardiendo en esos ojos notables junto con la sorpresa de que sugirió que no estaba acostumbrada a ser observada tan directamente. Ella dio 3 pasos medidos en su dirección, su séquito que se arrastra detrás como planeta siguiendo una estrella particularmente peligrosa. La multitud se separó ante ella con la eficiencia del agua fluyendo alrededor de un obstáculo, dejando un camino despejado entre la emperatriz del imperio andoriano y un diplomático humano aparentemente suicida. ¿Te atreves a mirarme?, ella dijo, su voz llevaba el tipo de autoridad que había comandado flotas y conquistado mundos. La pregunta quedó en el aire como un desafío, y Isen se dio cuenta de que todos en el vestíbulo estaban esperando su respuesta. La doctora Yolani hizo un pequeño sonido que podría haber sido una oración o posiblemente una despedida. Varios otros diplomáticos ya estaban redactando lo que parecían ser informes de incidentes. Isen sonrió. La expresión llevaba toda la calidez natural que lo había hecho efectivo en las relaciones intercies y era a punto de revolucionar la diplomacia galáctica o de que los guardias imperiales lo vaporicen. Solo porque eres hermoso, dijo. El silencio que siguió podría haber sido empaquetado y vendido como un producto de lujo. Emperatriz Kitravex, conquistador de sistemas estelares y terror de 3 sectores galácticos, se puso de pie perfectamente quieto por lo que se sintieron como varias epopeyas geológicas. Sus ojos carmesí se abrieron de par en par con algo que podría haber sido un shock. Por primera vez en la memoria viva, la plaga carmesí parecía estar completamente sin palabras. La mirada que cruzó el rostro de la emperatriz Kitra solo podría describirse como la expresión de alguien cuya comprensión fundamental de la realidad acababa de ser reorganizada suave pero minuciosamente. Sus ojos carmesí se abrieron, su perfectola compostura vacilaba como un generador de escudos bajo un bombardeo inesperado. Y durante varios latidos, ella simplemente miró a Isen como si fuera una ecuación matemática que de alguna manera había logrado sensibilidad. Hermosa, repitió. La palabra emergiendo de sus labios como si estuviera probando un idioma desconocido. Ethan asintió, aparentemente comprometido con su curso de acción a pesar de la creciente certeza de que acababa de hacer el tipo de diplomático que requeriría notas a pie de página en los libros de historia. Sorprendentemente hermosa. En realidad, espero no es inapropiado mencionarlo, pero los protocolos culturales humanos generalmente fomentan el reconocimiento de lo estético, apreciación. La multitud reunida observó este intercambio con la fascinación horrorizada de seres presenciando un momento histórico o una ejecución espectacular. La doctora Yolani se había puesto tan pálida que su piel azul parecía casi translúcida, mientras que varios otros diplomáticos retrocedían discretamente hacia el más cercano, salidas de emergencia. La escolta militar de Kitra se movió inquieta, moviendo las manos hacia las armas con la eficiencia practicada de los soldados que habían servido a su emperatriz a través de docenas de campañas. Pero ella levantó una mano en un gesto que los congeló a mitad del movimiento, su atención completamente enfocada en lo humano. Que de alguna manera había logrado sorprender a alguien que pensaba que había encontrado todas las formas posibles de interacción. Nadie, dijo lentamente, me llama hermosa. ¿En serio? Isen preguntó con curiosidad genuina. Eso parece un descuido. Quiero decir, entiendo queers conocido principalmente por la conquista militar y la autoridad política, pero seguramente alguien ha mencionado que eres también notablemente atractivo. La emperatriz parpadeó, una reacción tan humana e inesperado que envió susurros a través de la multitud como ondas a través del agua. Me llaman el azote carmesí, la emperatriz de hierro,
El terror del borde exterior. Esos son títulos impresionantes, Isen estuvo de acuerdo diplomáticamente. Muy intimidante y políticamente útil, pero en realidad no abordan el componente estético de tu presencia, ¿verdad? Kitra lo miró con la expresión de alguien tratando de resolver un rompecabezas que cambiaba constantemente sus parámetros. ¿Estás intentando cortejarme, coma humano? No exactamente, dijo Isen, aunque sintió que le subía el calor en las mejillas. Yo soy intentando responder a tu pregunta honestamente. Preguntaste por qué me atreví a mirarte, y la verdad es que te encontré visualmente lo suficientemente impactante como para justificar la observación. Entre los humanos, eso generalmente es considerado un cumplido en lugar de un acto de desafío. Cumplido, repitió, probando el palabra como si estuviera examinando tecnología exótica. Su conversación fue interrumpida por el rápido acercamiento de una ayuda militar cuyo uniforme decorado sugería que había participado en suficientes conflictos como para equipar un pequeño museo. Saludó con nítida precisión antes de hablar en los rápidos tonos urgentes reservados para la crisis gestión. Su Majestad Imperial, dijo el ayudante, su voz transmitía pánico apenas controlado, comunicación prioritaria del almirante Blackstone. La República Cefria ha lanzado ataques simultáneos contra 3 mundos fronterizos. Estación Kepler, la colonia minera Arcturus y el civil asentamiento en Nueva Armonía. La transformación en Kitra fue inmediata y completa. La mujer que había sido luchando con el concepto de cumplidos desapareció, reemplazado por el comandante militar que había conquistado 40 sistemas estelares. Sus ojos carmesí se endurecieron a la consistencia del fuego estelar cristalizado, y su porte cambió de curioso a letal con la eficiencia de un arma armada. Víctimas, ella exigido. Desconocido, Majestad. Las comunicaciones son esporádicas, pero los informes preliminares sugieren ataques coordinados diseñados para causar el máximo daño a la infraestructura. Ellos atacan mientras estoy involucrada en procedimientos diplomáticos, dijo Kitra, con la voz que transmitía la fría furia que la había convertido en nombre sinónimo de retribución militar. Piensan que nos encuentran vulnerables. El general Bor, su principal asesor militar, dio un paso al frente con la confianza de alguien que había asesorado a su emperatriz a través de campañas que redefinieron la guerra galáctica. Su Majestad, deberíamos regresar inmediatamente para coordinar la respuesta. La flota está lista para su despliegue inmediato, sí, dijo Kitra, pero su mirada se detuvo en Isen con algo que podría haber sido arrepentimiento. Los apirianos aprenderán el precio de su agresión. Isen se encontró hablando antes de que su entrenamiento diplomático pudiera detenerlo. Su Majestad, si puedo sugerirlo, las represalias militares podrían ser exactamente lo que esperan. Todo el séquito imperial se volvió para mirarlo con expresiones que iban desde conmoción hasta intención asesina. Ofrecimiento. El asesoramiento estratégico no solicitado al flagelo carmesí fue el tipo de acción que generalmente resultó en un resumen ejecución seguida de intensas negociaciones diplomáticas para prevenir incidentes interestelares. Explícate. Kitra dijo que su voz transmitía la peligrosa neutralidad de alguien que decide si ofenderse o no intrigado. El momento sugiere que quieren provocar una respuesta militar masiva, dijo Isen. Su entrenamiento xenobiológico cambió al modo analítico que lo había hecho efectivo para comprender psicología alienígena. 3 ataques simultáneos mientras estás en una estación neutral a la vista de representantes diplomáticos de decenas de especies. No solo están atacando tu territorio, sino que están desafiando tu reputación. Mi reputación requiere defensa, dijo Kitra fríamente. Absolutamente, Isen estuvo de acuerdo, pero podría haber formas más efectivas de defenderlo que las represalias militares convencionales, formas que demostrarían no solo su poder, sino su brillantez estratégica. La mano del general Bora se movió hacia su arma lateral. Humano, supusiste asesorar a la emperatriz sobre estrategia militar. Y presume de ofrecer perspectiva, Isen corrigió cuidadosamente. A veces, un punto de vista externo puede revelar soluciones que no sean evidentes de inmediato para quienes están directamente involucrados en la situación. Kitra lo estudió con la intensidad que previamente había reservado para exhibiciones tácticas durante los enfrentamientos de la flota. ¿Qué tipo de soluciones? Del tipo que haría que tus enemigos temieran tu inteligencia aún más que temen a tus flotas, dijo Isen.
Si estás interesado en escucharlos. El silencio se extendía entre ellos como el campo gravitatorio de un agujero negro deformando todo a su alrededor. Darjolani parecía estar contemplando si era demasiado tarde para solicitar una transferencia a una asignación más segura, como quizás catalogando la radiación solar dentro de estrellas activas. Finalmente, Kitra habló, su voz llevando una nota de algo que podría haber sido curiosidad. Muy bien, humano. Puedes acompañarnos a bordo del dominio Starfire. Me interesa tu perspectiva. El general Bor parecía que acababa de presenciar a su emperatriz anunciar su intención de hacer malabares con antimateria viva, pero asintió con la disciplina de alguien que había aprendido que cuestionar las decisiones imperiales era significativamente más peligroso que seguirlas. Sin embargo, Kitra continuó, con su mirada carmesí fija en Isen con precisión de láser. Si su consejo resulta menos que valioso, descubrirás que ser llamado hermoso fue lo menos peligroso que te sucedió hoy. Entendido, Su Majestad, dijo Isen, preguntándose si su seguro diplomático cubría incidentes relacionados con la conquista, felices emperatrices alienígenas y cuestionables consejos estratégicos. Mientras se preparaban para salir de la estación Heaven's Gate, se dio cuenta de que su simple cumplido de alguna manera se había convertido en un puesto de asesor militar a bordo del buque de guerra más temido en la galaxia. Reflexionó que era exactamente el tipo de situación que ellos instructores de la academia le habían advertido sobre cuando mencionaron su conocimiento selectivo de los protocolos sociales. Pero cuando vislumbró nuevamente los notables ojos carmesí de Kitra, se encontró pensando que algunos riesgos valía la pena tomarlo, especialmente cuando implicaban conocer a la mujer detrás de la aterradora reputación. El dominio Starfire era exactamente lo que Isen esperaba de un buque insignia diseñado para proyectar el poder imperial a través de múltiples sistemas estelares. Masivo, intimidante y equipado con suficiente potencia de fuego para reorganizar la geografía de planetas pequeños. Lo que no esperaba era la eficiencia con la que operaba el centro de mando del barco, con oficiales coordinando movimientos de flota y análisis de inteligencia con la precisión de una orquesta sinfónica interpretada por las personas que entendieron que tocar la nota equivocada podría resultar en un fracaso militar catastrófico. La emperatriz Kitra se puso de pie en la exhibición táctica central, como una conductora que dirige movimientos de importancia cósmica. Su cabello plateado fluye como hizo un gesto hacia representaciones holográficas de los mundos atacados. El brillo carmesí de sus ojos reflejados en los paneles de visualización, creando un efecto que era a la vez hermoso y ligeramente aterrador. Informe de estado, ordenó. Su voz llevaba autoridad absoluta a través de los sistemas de comunicación del Brig. La imagen del almirante Blackstone se materializó en el despliegue táctico. Sus rasgos desgastados muestran la tensión de coordinando operaciones defensivas en 3 sistemas estelares separados. Su Majestad, evaluación inicial de daños, indica ataques quirúrgicos contra centros de comunicación e infraestructura de transporte. Las bajas son menores de lo esperado, pero las capacidades estratégicas se han degradado significativamente. Isen estudió la información táctica con las habilidades analíticas que lo habían hecho efectivo para comprender alienígenas complejos estructuras sociales. Su Majestad, permítame preguntarle sobre los objetivos tácticos de estos objetivos. La expresión del general Bora sugirió que todavía estaba procesando el hecho de que un civil humano estaba preguntando preguntas estratégicas a bordo de un buque de guerra imperial, pero Kitra asintió para que continuara. Centros de comunicación y redes de transporte, dijo Isen, destacando los sistemas afectados en la pantalla, no están tratando de infligir el máximo de bajas o capturar territorio. Están tratando de aislar estos mundos y forzar en un patrón de respuesta predecible, que sería. Kitra le preguntó a su tácticamente ya siguiendo su razonamiento. Represalias militares masivas para restaurar comunicaciones y demostrar el poder imperial, dijo Isen. Exactamente el tipo de fuerza abrumadora proyección que te ha hecho famoso en toda la galaxia. ¿Y crees que esto sería estratégicamente desaconsejable?, preguntó el general Bor, su tono sugiriendo que cuestionar la doctrina militar imperial se acercaba a ser herético. Territorio. Creo que sería estratégicamente predecible, corrigió Isen. ¿Cuál da a tus enemigos oportunidades para preparar contramedidas y respuestas propagandísticas? Kitra se movió para pararse a su lado en la exhibición táctica, lo suficientemente cerca como para captar el sutil aroma de su presencia, algo así como la luz de las estrellas y la ingeniería de precisión.
¿Qué alternativa propones? Guerra psicológica, dijo Isen, invocando su conocimiento de la historia militar humana. En lugar de responder con una fuerza abrumadora, responde con una inteligencia abrumadora. Haz que teman tu brillantez estratégica más que tu potencia de fuego. Hizo un gesto hacia la pantalla táctica, destacando los patrones de comunicación entre las fuerzas de Ceprean. Han aislado estos mundos, pero en realidad no los han capturado. Están esperando para que tu represalia justifique escalar a una guerra total. Entonces, les negamos la escalada, Kitrasaid, comprendiendo el amanecer en sus notables ojos carmesí. Respondemos con soluciones que ellos no han anticipado. Exactamente, estuvo de acuerdo Isen. ¿Y si en cambio de atacar a sus fuerzas, simplemente los hiciste irrelevantes? La imagen del almirante Blackstone parpadeó como él procesó este enfoque poco convencional. Su Majestad, con respeto, ¿cómo se hacen las fuerzas militares enemigas? ¿Irrelevante? Kitra sonrió y Isen se dio cuenta de que estaba presenciando la expresión que había ecoes legendaria entre los estrategas militares. Comandante Cross, explique su propuesta. En detalle. Usen su propia estrategia contra ellos, dijo Isen, aumentando su entusiasmo a medida que el plan desarrollado. Han aislado sus mundos para forzar una respuesta militar convencional, pero ¿qué pasaría si pasaras por alto su aislamiento por completo? Destacó vías de comunicación alternativas sobre la táctica pantalla. Redes de comunicación cuántica de emergencia desplegadas por buques furtivos mientras que su atención se centra en los sistemas bloqueados. Restaure las comunicaciones sin involucrar a sus fuerzas directamente. Estarían atrapados manteniendo bloqueos de mundos que ya no están realmente aislados, ya no Rodayo Bord, su mente estratégica captando las implicaciones. Toda su operación se convertiría en inútil de la noche a la mañana. Al mismo tiempo que demuestra que las capacidades de inteligencia imperial superar sus contramedidas, agregó Kitra con creciente entusiasmo. Ellos se prepararon para la guerra, pero nosotros respondemos con soluciones que hacen innecesaria la guerra. Se volvió para mirar a Isen directamente, su mirada carmesí llevando algo que podría haber sido aprobación. Este enfoque requeriría una coordinación precisa y ejecución impecable. También requeriría a alguien en quien no esperarían involucrarse estrategia imperial, dijo Isen. Un observador diplomático humano cuya presencia sugiera que se trata de una resolución pacífica en lugar de maniobras militares. ¿Te ofreces como voluntario para participar en operaciones imperiales activas? Preguntó Kitra, su tono sugiriendo que esto era lo más valiente o lo más tonto. Cosa que había escuchado en la memoria reciente. Me ofrezco como voluntario para ayudar a demostrar que Crimson Scourge no necesita una fuerza abrumadora para lograr una victoria abrumadora, dijo Isen. A veces, la respuesta más poderosa es el que tus enemigos nunca vieron venir. Trabajando juntos durante las próximas 4 horas, desarrollaron una estrategia que combinaba la superioridad tecnológica imperial con la percepción psicológica humana. Los barcos furtivos restablecerían las comunicaciones mientras el canal diplomático sugería que la emperatriz estaba considerando negociaciones pacíficas. Las fuerzas cetrias se encontrarían manteniendo costosas posiciones militares que ya no tenían ningún propósito estratégico. Durante su colaboración, Isen se encontró a sí mismo cada vez más impresionado por la brillantez táctica de Kitra. Procesó estrategias complejas, información con notable rapidez, identificó debilidades en el posicionamiento del enemigo que había pasado por alto por completo. Y coordinó múltiples operaciones simultáneas con la eficiencia de alguien que había estado administrando Galactic Logística a escala durante años. Sabes, dijo durante un breve descanso en la planificación, he trabajado con estrategas militares de una docena de especies diferentes y nunca he visto a nadie coordinar operaciones complejas. Con tu nivel de precisión. Kitra hizo una pausa en su revisión de los horarios de despliegue, mostrando sus ojos carmesí sorpresa ante el cumplido inesperado. Es necesario para un imperio efectivo administración. Es más que eso, dijo Isen. Es arte, no solo resuelves problemas estratégicos, los resuelves con elegancia. Elegantemente, repitió la palabra portando la misma cualidad desconocida que cuando la llamó hermosa.
Como ver a alguien dirigir una sinfonía de las fuerzas cósmicas, dijo Isen, luego se dieron cuenta de que probablemente estaba empujando los límites de la conversación apropiada en el lugar de trabajo. A bordo de un buque de guerra imperial. Pero en lugar de ofender, la expresión de Kitra mostró algo que podría haber sido placer. Nadie ha descrito mi planificación estratégica como artística, nadie te ha llamado hermosa tampoco, señaló Isen. Pero eso no hace que ninguna de las dos observaciones sea menos exacto. Su conversación fue interrumpida por una alerta urgente del oficial de inteligencia del barco. Su Majestad, estamos detectando patrones de comunicación inusuales entre la flota cefria. Parecen ser coordinando con las naves imperiales. El puente se quedó en silencio mientras las implicaciones procesado a través de la conciencia táctica de todos simultáneamente. La cara del general Bora se puso pálida. Almirante, la imagen de Blackstone parpadeaba con lo que parecía ser pánico controlado. Y varios oficiales subalternos intercambiaron miradas que sugerían que estaban presenciando el tipo de traición que redefinió la política galáctica. ¿Buques imperiales?, preguntó Kitra, su voz transmitía una calma mortal. Sí, Su Majestad. Naves de nuestra propia flota están proporcionando inteligencia a las fuerzas cefrias. Isen vio cómo la expresión de Kitra se transformaba de un enfoque estratégico a algo que se acercaba a la furia volcánica y se dio cuenta de que su crisis acababa de evolucionar de amenaza externa a traición interna. Alguien dentro de la flota imperial estaba trabajando activamente contra su emperatriz y la estrategia de guerra psicológica se desarrollaron podría ser lo único que se interponga entre ellos y un golpe militar a gran escala. Parece, dijo Kitra, con silencio peligroso, que nuestros enemigos están más cerca de lo que anticipábamos. La revelación de que los barcos imperiales eran alimentar de inteligencia a las fuerzas enemigas transformó el puente del dominio del fuego estelar en lo que Isen solo podía hacer. Describir como furia controlada dada expresión táctica. Los oficiales se movieron con el eficiente precisión de personas que entendieron que descubrir traición en sus propias filas era profesionalmente devastador y personalmente peligroso. Kitra se paró en la exhibición central como una estatua tallada en apenas contenida rabia. Sus ojos carmesí escaneaban informes de inteligencia que pintaban una imagen cada vez más clara de traición. Muéstrame los registros de comunicación, ordenó, su voz transmitía el tipo de fría autoridad que había hecho a Entire los sistemas estelares se rinden en lugar de enfrentarse a su disgusto. La pantalla táctica materializó representaciones holográficas del tráfico de mensajes entre las naves imperiales y las fuerzas cefrias. Los flujos de datos que forman patrones que sugirieron intercambio coordinado de inteligencia durante varios meses. Isen estudió la información con comprensión creciente y creciente preocupación. Su Majestad, dijo cuidadosamente, este nivel de coordinación sugiere que la conspiración no es oportunista. Ha sido planeado por un periodo prolongado con el objetivo específico de socavar la autoridad imperial, agregó el general Bor, mostrando su rostro el tipo de indignación profesional reservada por descubrir que colegas de confianza habían estado trabajando activamente en contra de todo lo que había jurado proteger. Almirante, la imagen de Blackstone parpadeaba en la matriz de comunicación, sus rasgos desgastados mostraban una tensión que iba más allá gestión de operaciones militares bajo fuego. Su Majestad, he estado revisando registros de personal y asignaciones de flota. El patrón sugiere participación en ellos niveles más altos de la estructura de mando imperial. Las manos de Kitra apretadas en puños, su compostura normalmente perfecta mostrando grietas que revelaron a la mujer debajo de la personalidad imperial. ¿Quién? Ella exigió, Almirante Drax, Su Majestad, su antiguo mentor estratégico. El silencio que siguió podría haber sido armado y desplegado contra formaciones enemigas. Isen observó cómo el rostro de Kitra atravesaba emociones que iban desde la traición hasta la furia y algo que podrían sido un profundo dolor personal. Drax, dijo en voz baja, el nombre llevaba peso que sugería años de confianza y relación profesional. Él me enseñó coordinación de flotas, planificación estratégica, los principios fundamentales de la doctrina militar imperial, que explica cómo los conspiradores anticiparon nuestros protocolos de respuesta estándar, dijo sombríamente el general Bor. Ellos conocen nuestra táctica preferencias porque ayudaron a desarrollarlas. Isen se encontró hablando antes de que su entrenamiento diplomático pudiera aconseje precaución.
Su Majestad, esto en realidad podría ser una ventaja. Todas las personas en el puente se volvieron para mirarlo con expresiones que sugerían ofrecer un análisis estratégico. Durante un momento de traición personal fue notablemente valiente o espectacularmente tonedead. Explícame, dijo Kitra, ella voz portadora de peligrosa neutralidad. Conocen tus tácticas tradicionales, pero no conocen las psicológicas, enfoque de guerra que hemos estado desarrollando, dijo Isen, su entrenamiento xenobiológico cambiando al reconocimiento de patrones. Modo que lo había hecho efectivo para comprender complejas motivaciones alienígenas. El almirante Drax te enseñó convencional estrategia imperial, pero él nunca te ha visto colaborar con métodos diplomáticos humanos. La comprensión comenzó a amanecer en los notables ojos carmesí de Kitra. Han preparado contramedidas para el flagelo carmesí, pero no para el innovaciones estratégicas que hemos desarrollado juntos. Exactamente, Isen estuvo de acuerdo. Ellos son esperando represalias militares abrumadoras porque así es como siempre has respondido a las amenazas, no están preparados para soluciones elegantes que hagan irrelevante toda su operación. El general Bor estudió las exhibiciones tácticas con renovado interés. La conspiración depende de provocar guerra convencional para justificar un golpe militar. Si respondemos con un éxito poco convencional, demostramos esa colaboración produce resultados superiores a la doctrina imperial tradicional, finalizó Kitra. Ella mente estratégica ya adaptándose a los nuevos parámetros. Demostramos que la evolución en el liderazgo el método fortalece en lugar de debilitar la autoridad imperial. Trabajar juntos con renovada urgencia, refinaron su estrategia de guerra psicológica para tener en cuenta la traición interna y las amenazas externas. Las operaciones furtivas procederían según lo planeado, pero con objetivos adicionales, exponiendo la conspiración mientras demostrando simultáneamente que los nuevos enfoques de liderazgo imperial podrían lograr mejores resultados que los tradicionales métodos. El almirante Drax espera que respondas con una proyección de fuerza masiva, dijo Isen. Destacando las interceptaciones de comunicaciones que mostraron a los conspiradores preparándose para la guerra convencional, en cambio, restauramos las comunicaciones, neutralizamos la amenaza externa y exponemos la traición interna, simultáneamente. Una triple victoria que valida el liderazgo innovador, dijo Kitra con satisfacción creciente. Muéstreles que la emperatriz, que acepta aportes de fuentes inesperadas, es más peligroso que el que se basa únicamente en protocolos establecidos. Su planificación fue interrumpida por una alerta urgente del jefe de seguridad del barco. Su Majestad, almirante Drax, es solicitando permiso para abordar el dominio Starfire para consultas estratégicas de emergencia. La sonrisa de Kitra transmitía suficiente satisfacción depredadora como para que varios oficiales subalternos retrocedieran inconscientemente.